Isabela aparcó su sedán plateado en el lugar habitual, frente al salón de belleza. Eran las 6:30 de la mañana y las calles de São Paulo empezaban a llenarse de gente y coches. A ella le gustaba llegar pronto, para poder preparar el salón para la apertura, revisar los registros de clientes y tomarse una taza de café recién hecho en silencio. Sacó las llaves de su pequeño bolso de piel y abrió la puerta de la peluquería. Dentro olía a laca y a cosméticos caros. Isabela encendió las luces y el aire acondicionado. Iba a ser un día caluroso. Atravesó el amplio vestíbulo hasta llegar a la pequeña cocina, donde lo primero que hizo fue encender la cafetera. Mientras se preparaba, sacó su agenda y empezó a repasar las anotaciones del día. Las 7:30. Isabela frunció el ceño y miró el reloj. Paula, una de las mejores manitas, solía venir a esa hora, pero hoy no estaba. Isabela marcó el número de Paula, pero el teléfono no estaba disponible. Era extraño, porque en 3 años de trabajo, Paula nunca había llegado tarde sin avisar. Quizá problemas de transporte, pensó Isabela mientras tomaba un sorbo de café caliente. A las 8 en punto, empezó a llegar el resto del personal. Isabela los saludó con una sonrisa tensa, tratando de ocultar su ansiedad. El teléfono de Paula seguía sin contestar. «Buenos días, señora María», saludó a la primera clienta del día, una señora mayor que acudía todos los jueves a una cita de peluquería. «Tome asiento, Anita estará con usted en un momento». El día iba cogiendo ritmo. Isabela miraba a la puerta de vez en cuando, esperando ver a Paula, pero seguía sin aparecer. A mediodía, el salón estaba en su ajetreo habitual, secadores de pelo zumbando, tijeras tintineando, clientes y maestras hablando animadamente. Hacia la 1 se abrió la puerta de la peluquería y Paula apareció en el umbral. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar, el maquillaje corrido y el pelo, habitualmente impecable, revuelto. Isabela se dio cuenta al instante de que algo iba mal. Se acercó rápidamente a Paula y cogiéndola de la mano, la llevó a la trastienda, lejos de las miradas indiscretas de los clientes. «¿Qué ha pasado?», preguntó Isabela sentando a Paula en un pequeño sofá. Paula rompió a llorar y se cubrió la cara con las manos. Isabela le entregó en silencio servilletas de papel y se sentó a su lado, poniéndole una mano en el hombro. «Rogerio, él...» Paula luchaba por encontrar las palabras entre sollozos. «Le pillé anoche, con otra...» Isabela sintió que todo su interior se apretaba. Era una sensación demasiado familiar. «Llegué a casa antes de lo habitual. Me dolía la cabeza y cancelé la cita con mi amiga». Paula continuó. «Y estaban allí mismo, en nuestro dormitorio». Isabela agarró con más fuerza el hombro de Paula. Una imagen de 5 años atrás, de cómo ella misma había descubierto en su teléfono la correspondencia de su marido con su amante, pasó involuntariamente ante sus ojos. Aquel día cambió su relación para siempre. «Estuve despierta toda la noche», dice Paula. «Andaba por la calle, no sabía dónde meterme. Mi teléfono se quedó sin batería». «Hiciste bien en venir», dijo Isabela en voz baja. «No necesitas estar sola ahora. ¿Cómo te las has arreglado?», preguntó Paula de repente, alzando hacia ella unos ojos llorosos. «¿Cuándo te enteraste de lo de Marcos?». Isabela respiró hondo. Rara vez hablaba de ello, pero ahora lo sentía. Paula necesitaba oírlo. «Fue muy duro», empezó. «Yo tampoco dormía por las noches, perdí 7 kilos en un mes. Pensé que nunca sería capaz de perdonar. Pero poco a poco, el dolor se fue mitigando. Marcos se arrepintió sinceramente. Fue al psicólogo. Cambió su comportamiento. Firmamos un acuerdo prenupcial. Fue idea suya para demostrar que iba en serio». Paula se secó las lágrimas. «¿Y ahora? ¿Confías en él?». Isabela dudó en contestar. La confianza era algo tan frágil que una vez rota nunca volvía a ser lo mismo. «He aprendido a seguir adelante», respondió finalmente. «Pero las cicatrices quedan para siempre. La clave es decidir por ti misma si estás dispuesta a aceptar esa cicatriz como parte de tu historia». Hablaron durante otra hora. Isabela canceló algunos clientes, dándose cuenta de que Paula no tenía tiempo para trabajar ahora. Cuando se calmó un poco, Isabela la mandó a casa, insistiendo en que se tomara un par de días libres. Durante el resto del día, Isabela no pudo evitar los recuerdos. Los mensajes que encontró en el teléfono de Marcos, las noches en vela, sus disculpas llorosas y sus promesas de que no volvería a ocurrir. Cuando llegó a casa aquella noche,
Encontró a Marcos en la cocina, preparando la cena. Olía a carne asada y especias. ¿Un día duro?, le preguntó al ver su cara de cansancio. Sí, Isabela tomó asiento en la barra. ¿Te acuerdas de Paula? Pilló a su marido con su amante. Marcos se quedó inmóvil un momento, removiendo la salsa. Así es, pronunció tras una pausa. Lástima por ella. Hoy estaba recordando nuestra historia, dijo Isabela en voz baja. Marcos dejó a un lado la espátula y se volvió hacia su mujer. Sus ojos leían preocupación. Han pasado 5 años, cariño. Se acercó y la abrazó. Agradezco cada día al destino que me dieras una segunda oportunidad. Isabela se apretó contra su pecho, respirando el aroma familiar de su colonia. Sí, habían pasado 5 años. Habían pasado por mucho, habían construido mucho de nuevo. Pero ¿por qué hoy, escuchando el relato de Paula, sentía una ansiedad tan aguda? Cenaron a la luz de las velas. Marcos estuvo especialmente atento y amable, hablando de los negocios del restaurante, preguntándole por su día. Después de cenar, vieron una película, sentados acurrucados en el sofá. Todo estaba bien, todo bien, como debe ser después de 5 años trabajando en una relación, pero a Isabela le costó mucho dormirse aquella noche. Había pasado una semana desde la historia con Paula. En la peluquería, la vida iba volviendo poco a poco a la normalidad, aunque Isabela se dio cuenta de que su dueña aún parecía deprimida, a pesar de sus intentos por mantener un comportamiento profesional con sus clientes. El viernes por la tarde, después de cerrar el salón, Isabela condujo despacio hasta su casa por las atascadas calles de Sao Paulo, pensando en cómo ayudar a Paula en este difícil periodo. En casa, Marcos la recibió con una excitación inusitada. Estaba en la cocina, preparando sus gambas al ajillo favoritas, y era evidente que estaba impaciente por contarle algo. Hoy he estado hablando con mamá, empezó cuando se sentaron a cenar. Sabes, estoy muy preocupada por el estado de su casa. Isabela miró a su marido con atención. La casa de su suegra era antigua, un edificio de 2 plantas en las afueras de Campinas, construido por el padre de Marcos en los años 70. ¿Pasa algo?, preguntó preparándose una ensalada. El tejado empezó a tener goteras, y de todos modos, ya conoces el barrio, ya no es lo que era. Creo que necesita mudarse a una casa más nueva, a un lugar más seguro. Isabela asintió. Siempre había tratado bien a su suegra. Dolores era una mujer amable que la aceptaba como a una hija. He mirado unas cuantas opciones, continuó Marcos, emplatándose una segunda ración de gambas. Hay una casa estupenda en un barrio nuevo cerca del centro. Es luminosa, espaciosa, con un pequeño jardín. A mamá le encantará. ¿Se la has enseñado ya? No, quiero verla yo primero, prepararla. Ya conoces a mamá, le preocuparán los gastos y se negará. Prefiero organizarlo todo primero. Isabela sonrió. Era tan propio de Marcos, siempre dispuesto a controlar y decidir todo por su cuenta. Me gustaría ir la semana que viene, ver la casa y discutir las condiciones con el agente inmobiliario, añadió. No hace falta que vayas. Tienes mucho trabajo que hacer con el salón tal y como está. Tienes razón, convino Isabela. Además, tengo unas cuantas clientas importantes apuntadas. ¿Cuándo piensas trasladar a tu madre? Tenemos que ir paso a paso. Primero hay que arreglar la casa y luego empezar a llevar las cosas poco a poco. No quiero que se ponga nerviosa. Marcos se fue a principios de la semana siguiente. Durante todo el día envió mensajes a Isabela. Fotos de distintas casas, sus comentarios sobre los barrios. Por la noche llamó con voz entusiasmada. He encontrado la perfecta, dijo. Casa de 2 plantas con terraza, cerca del parque. El barrio es estupendo, tranquilo. Es cierto que necesita una pequeña reforma, pero eso es aún mejor. Lo haremos todo a gusto de mamá. Isabela escuchaba a su marido, encantada por su entusiasmo. Últimamente estaba tan absorto en el restaurante que rara vez mostraba tanto interés por los asuntos familiares. Pocos días después, Marcos viajó de nuevo a Campinas para discutir las condiciones del alquiler y empezar a planificar la reforma. Volvió por la noche, cansado pero satisfecho. Todo ha salido bien, dijo, sentándose en la cocina con un vaso de vino. Hemos llegado a un acuerdo con el propietario. Ahora tengo que ponerme con las reformas. Quiero sorprender a mi madre con todo listo para que se mude. Tal vez debería ir contigo después de todo.
¿Ayudarme a elegir los muebles, las cortinas?, sugirió Isabela. No, no, no deberías, negó Marcos con la cabeza. Conozco los gustos de mamá. Además, ya trabajas bastante. Puedo con ello. En las semanas siguientes, los viajes de Marcos a Campinas se hicieron más frecuentes. A veces se iba todo el día y volvía tarde. Llamaba durante el día, hablando de los progresos de la reforma, aconsejando sobre el color de las paredes y los muebles. Isabela se dio cuenta de que se quedaba más a menudo en el restaurante y le explicó que necesitaba compensar el tiempo que pasaba viajando para ver a su madre. Una noche, mientras cenaban, sonó el teléfono de Marcos. Miró rápidamente la pantalla y lo silenció. ¿Quién es?, preguntó Isabela. Es sobre las reparaciones, respondió distraído. Luego te llamo. Un par de minutos más tarde, el teléfono volvió a vibrar. Marcos se disculpó y se levantó de la mesa. Isabela le oyó hablar en la habitación de al lado, con voz apagada, como de negocios. Cuando regresó, siguió cenando como si nada, hablando del nuevo menú del restaurante. El fin de semana, Marcos anunció que iría de nuevo a Campinas para comprobar el estado de las obras. Isabela se ofreció a hacerle compañía. Cariño, ahora es un desastre ahí fuera, sonrió. Hay polvo de obra por todas partes, obreros. ¿Por qué no esperamos a que esté listo? Entonces iremos juntos y le daremos a mamá unas vacaciones de verdad. Isabela estuvo de acuerdo, aunque una extraña sensación se agitó en lo más profundo de su ser. ¿Por qué su marido insistía tanto en disuadirla de ir? Pero apartó esos pensamientos, al fin y al cabo, a Marcos siempre le gustaban las sorpresas, sobre todo para mamá. Aquella tarde llamó a su suegra. Dolores fue tan amable como siempre, preguntando por el salón, por su salud. Cuando Isabela preguntó por la nueva casa, la suegra dudó un poco en responder. Sí, Marcos se preocupa mucho por mí, dijo al fin. Dice que ha encontrado una casa maravillosa. Ni siquiera esperaba. Había algo extraño en la voz de su suegra, pero Isabela no sabía qué era. ¿Quizá la emoción de la inminente mudanza? Por la noche, tumbada en la cama, Isabela repasaba los acontecimientos de las últimas semanas. Algo había cambiado en el comportamiento de su marido. Más llamadas telefónicas, quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, viajes constantes a Campinas. Intentó convencerse de que todo tenía que ver con el cuidado de su madre, pero la desagradable sensación de inquietud persistía. Marzo fue inusualmente caluroso. Isabela había instalado ventiladores adicionales en el salón, ya que el aire acondicionado no podía soportar el aire caliente que entraba cada vez que se abría la puerta principal. Con este tiempo los clientes se ponían irritables, pero ella intentaba seguir siendo profesional y amable. Paula se recuperaba poco a poco de su divorcio. Ahora podía hablar de lo sucedido sin lágrimas, aunque sus ojos seguían delatando su dolor interior. Isabela se sorprendía a menudo observándola, como si viera en su historia un reflejo de sus propios miedos. También en casa algo cambió sutilmente. Marcos se quedaba hasta tarde en el restaurante con más frecuencia. Antes siempre llamaba si llegaba tarde a cenar, pero ahora podía aparecer a medianoche sin avisar, explicando que tenía asuntos urgentes o problemas con los proveedores. Una mañana, al recoger la ropa desparramada de su marido, Isabela vio una marca de carmín en el cuello de la camisa. Su corazón latió más deprisa, pero se obligó a calmarse. Podía haber sido cualquier cosa, tal vez la salsa del restaurante o el vino, pero una avalancha de dudas ya empezaba a cubrirla por dentro y por fuera. Esa misma noche, mientras cenaban, el teléfono de Marcos vibró varias veces. Él ni siquiera miró la pantalla, como si supiera de quién eran las llamadas y no quisiera contestar en presencia de ella. ¿No vas a cogerlo?, preguntó Isabela lo más despreocupadamente posible. Ah, seguro que es el agente inmobiliario. Le quitó importancia a Marcos. Últimamente no para de llamar por la casa de mamá. Mañana vuelvo a llamar. Isabela fingió creérselo, pero por dentro todo se le agarrotó. ¿Por qué llamaba tan tarde el agente inmobiliario? ¿Y por qué Marcos ni siquiera comprobaba de quién se trataba? Al día siguiente quedó con Juliana en su cafetería favorita. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado tenso. ¿Qué pasa?, le preguntó removiendo su capuchino. Parece como si hubieras estado despierta toda la noche. Isabela dudó. Decir sus sospechas en voz alta significaba hacerlas más reales. Y Marcos ha estado actuando de forma extraña últimamente, decidió finalmente. Viajes constantes a Campinas, supuestamente por una nueva casa para mamá. Regresos tardíos, llamadas extrañas.
Juliana se enderezó en la silla, con el rostro serio. ¿Qué más? Ayer encontré un rastro de pintalabios en su camisa. Isabela. Juliana se inclinó más cerca. Después de lo que pasó hace 5 años, tienes derecho a comprobar tus sospechas. No quiero volver a pasar por eso, dijo Isabela en voz baja. Quizá me estoy dando cuerda a mí misma. La historia de Paula ha despertado viejos temores. O tal vez tu intuición está tratando de decirte algo, dijo Juliana con firmeza. ¿Recuerdas cómo fue la última vez, verdad? Yo tampoco quería creer lo evidente al principio. Isabela recordó cómo Juliana había sido quien la había convencido de revisar el teléfono de su marido 5 años atrás. En aquel momento, le había parecido un terrible abuso de confianza, pero al final le había abierto los ojos a la verdad. Esa misma tarde, Marcos volvió a retrasarse. Cuando por fin llegó a casa, olía a un perfume desconocido. Se fue directamente a la ducha, e Isabela se quedó sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos. A la mañana siguiente, se levantó antes de lo habitual y vio a Marcos preparándose para salir. ¿Tan temprano?, se preguntó. Sí, tengo que reunirme con los proveedores. Le besó la mejilla apresuradamente. No me esperes para cenar. Esta noche me voy otra vez a Campinas. Isabela le observó mientras empaquetaba apresuradamente su maletín. Su teléfono vibró sobre la mesa. Marcos saltó literalmente a cogerlo y lo silenció rápidamente. Cuando se marchó, Isabela se quedó un buen rato junto a la ventana. En su mente se agolpaban los recuerdos de 5 años atrás. Las mismas señales, el mismo comportamiento inquieto, las mismas excusas. ¿Se estaba repitiendo todo? En el salón, no podía concentrarse en su trabajo. En 2 ocasiones confundió las fichas de los clientes, cosa que nunca le había ocurrido. Paula se dio cuenta de su estado e intentó hablar con ella, pero Isabela no le dio importancia y dijo que era un dolor de cabeza. Por la noche volvió a encontrarse con Juliana. Se sentaron en un pequeño bar lo bastante ruidoso como para que nadie pudiera oír su conversación. He mirado las facturas del restaurante, admitió Isabela. Varias veces en el último mes, han pagado una cena para 2 allí a altas horas de la noche cuando Marcos estaba supuestamente en Campinas. Juliana sacudió la cabeza. Ya no son solo sospechas, querida. Tenemos que tomar medidas. ¿Pero cómo? No puedo preguntarle directamente. Él lo niega todo, lo sé. Entonces tenemos que reunir pruebas, dijo Juliana con firmeza. La última vez funcionó. Isabela recordaba cómo, una vez descubierta la correspondencia, Marcos ya no podía negar lo evidente. Pero ahora era diferente. Era más cuidadoso, no dejaba rastros evidentes. Una nota de su marido la esperaba en casa. Llegaré tarde, no me esperes despierta. Besos. Isabela arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego la sacó y la desdobló. Por alguna razón, quería conservar esa pequeña prueba de sus mentiras. Apenas dormía por la noche, escuchando el ruido de los coches que se acercaban. Marcos regresó hacia las 3 de la madrugada. Intentó moverse en silencio, pero Isabela oía cada paso que daba. Cuando se tumbó a su lado, se hizo la dormida. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a la peluquería, vio en el suelo del pasillo un recibo de un restaurante, no del restaurante familiar, sino de otro situado en una zona cara de la ciudad. La hora del cheque era las 11 de la noche, así que no había estado en Campinas la noche anterior. Isabela guardó cuidadosamente el cheque en el bolso. Paula la esperaba en el salón con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Lo vi con ella, dijo con voz temblorosa. Estaban en el centro comercial, cogidos de la mano como si no hubiera pasado nada. Isabela acarició mecánicamente el hombro de su amiga, mientras un pensamiento martilleaba en su cabeza. ¿Estaba Marcos cogido de la mano de otra mujer, de la misma manera, en algún lugar ahora mismo? Era una mañana nublada de abril. Isabela estaba sentada en su despacho de la peluquería, revisando facturas y conocimientos de embarque, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su última conversación con Juliana. Su amiga tenía razón, tenía que actuar, pero ¿cómo? Después de pensarlo mucho, decidió llamar a su suegra. Cuando marcó el número, Isabela sintió que le temblaban las manos. El tono de llamada sonó durante un tiempo interminable y por fin se oyó la voz de Dolores. «Diga», dijo. «Hola, mamá». Isabela trató de hablar lo más despreocupadamente posible. «¿Cómo te encuentras?» «Isabela, cariño. Bien, salvo que últimamente me molesta un poco la espalda».
Marcos dijo que la nueva casa tendrá muebles cómodos, comenzó Isabela con cautela. ¿Cuándo piensas mudarte? Hubo una pausa en el auricular. Isabela oyó que su suegra suspiraba pesadamente. Sí, Marcos se preocupa mucho. Dice que la casa es maravillosa. La voz de Dolores adquirió una nota extraña. ¿Ya la has visto? No, todavía no. Marcos quiere darme una sorpresa cuando todo esté listo. Isabela cerró los ojos. Algo en la voz de su suegra estaba mal, algo falso, como frases memorizadas. Mamá, ¿y la casa vieja? ¿La has puesto ya a la venta? No, desde luego, se apresuró a contestar Dolores. Es la casa de Antonio, tu suegro. Tantos recuerdos. Pero Marcos dice que el barrio se ha vuelto inseguro. Ay, cariño. Dolores tartamudeó. Sabes, tengo otra línea sonando ahora mismo. ¿Podemos hablar más tarde? Isabela colgó y se quedó mirando el teléfono largo rato. Sus sospechas iban en aumento. Era evidente que su suegra no le estaba contando algo. Sus respuestas eran evasivas y poco naturales. Llamaron a la puerta del despacho. Era Paula con una pregunta sobre un pedido de cosméticos. Isabela se obligó a concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña conversación con su suegra. Esa noche, mientras preparaba la cena, oyó a Marcos hablando por teléfono en el salón. Su voz sonaba apagada, pero algunas frases llegaron hasta la cocina. Sí, todo va según lo previsto. No tiene ni idea de nada. Claro que he pensado en todo. Isabela se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. Su corazón latía frenéticamente. ¿A quién se lo decía? ¿A quién? ¿A ella? ¿O a su madre? Marcos entró en la cocina como si nada. Qué bien huele. ¿Qué hay para cenar? Pescado al horno, contestó Isabela, intentando que su voz sonara normal. ¿Con quién hablabas? Con el proveedor. Otra vez problemas con el reparto de marisco. Se acercó y le besó la mejilla. No importa, ya me encargo yo. Durante la cena Marcos estuvo inusualmente hablador, hablando de negocios en el restaurante, preguntando por la peluquería. Isabela mantenía la conversación, pero por dentro todo se apretaba a cada frase que él decía. ¿Sería verdad u otra mentira? Mañana voy otra vez a Campinas, dijo despreocupado. Tengo que comprobar las reparaciones. ¿Tal vez debería ir contigo después de todo? Preguntó Isabela, observando atentamente su reacción. Marcos se quedó paralizado un segundo, pero se recompuso rápidamente. Cariño, es un lío. Además, mañana es martes. Tienes jornada completa en el salón. ¿Podría reprogramar las citas? No deberías, negó con la cabeza. ¿Por qué no esperamos a que esté listo? Démosle a mamá una verdadera sorpresa. Después de cenar, Marcos se retiró a su despacho para trabajar en el papeleo, e Isabela marcó el número de Juliana. Hoy he hablado con su madre, dijo en voz baja mientras salía al balcón. Algo no va bien, Juliana. Es como si repitiera un texto memorizado. ¿Crees que sabe más de lo que dice? Seguro que sí. Pero, ¿por qué le está encubriendo? Porque es su hijo, replicó Juliana secamente. ¿Recuerdas que la última vez ella también supo de su conexión con esa mujer de contabilidad? Isabela recordó. Entonces, 5 años atrás, había trascendido que Dolores estaba al tanto de la aventura de su hijo, pero se había callado, esperando que las cosas se arreglaran solas. ¿Qué hago, Juliana? Comprobar, reunir pruebas. Tienes un acuerdo prenupcial. Esta vez no se saldrá con la suya, solo con disculparse. Por la noche, Isabela estuvo mucho tiempo sin dormir. Marcos dormía a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. ¿Cómo podía dormir tan sereno si la estaba engañando? ¿O realmente se estaba engañando a sí misma, y todas sus sospechas no eran más que las consecuencias de traumas pasados? Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se dio cuenta de que Marcos se había puesto una camisa nueva, azul oscuro, que ella no había visto nunca. «Bonita camisa», le dijo. «¿Cuándo te la compraste?» «Ah, esta», se alborotó el cuello sin cuidado. «Hace mucho tiempo, solo que rara vez la uso». Otra mentira. Isabela conocía perfectamente el contenido de su armario. Esa camisa nunca había estado allí. En el salón se llevó una sorpresa. Dolores había llegado. Su suegra parecía avergonzada y claramente se sentía fuera de lugar. «Pasaba por aquí», empezó, frotándose nerviosamente la correa del bolso.
Pensé en pasarme. Isabela la condujo a su despacho y cerró la puerta. Dolores se sentó en el borde de la silla, evitando mirar a su cuñada a los ojos. «Mamá», empezó Isabela en voz baja. «¿Qué pasa?» «Nada, cariño», se apresuró a contestar su suegra. «Todo va bien». «¿De verdad? ¿Y cómo van las reformas de la nueva casa?» Dolores se puso pálida. «Marcos dice que todo va según lo previsto». «¿De verdad os vais a mudar?» Las lágrimas aparecieron en los ojos de su suegra. «Isabela, por favor, no puedo. Es mi hijo. Y yo soy tu nuera. Lo soy desde hace 10 años. ¿No merezco la verdad?» Dolores lloró. «Lo siento, no debía hacerlo, pero me pidió que me callara». En ese momento Paula llamó a la puerta. Había llegado el primer cliente del día. Dolores se secó apresuradamente las lágrimas y se levantó. «Tengo que irme». «Lo siento, Isabela». Se marchó rápidamente, dejando tras de sí un pesado rastro de insinuaciones y culpabilidad. Isabela la siguió con la mirada, sintiendo que una fría determinación crecía en su interior. Ahora sabía que su marido la engañaba y que su madre estaba implicada. Pasó una semana desde la visita de Dolores. Isabela realizaba mecánicamente las actividades habituales. Abría el salón, atendía a los clientes, llevaba la documentación, pero en su interior como si una cuerda tensa se tensara. Después de la confesión de su suegra, no tenía dudas sobre sus sospechas, solo le quedaba encontrar pruebas directas. Aquella mañana Marcos se marchó antes de lo habitual, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «Reunión urgente con proveedores. Volveré tarde. Besos». Isabela arrugó la hoja y la tiró a la papelera. Notas como esta solían hacerla sonreír, pero ahora cada palabra parecía falsa. El salón estaba inusualmente tranquilo. La primera clienta había cancelado su cita, e Isabela aprovechó el tiempo libre para ordenar los papeles atrasados. Estaba sentada en la mesa de su despacho cuando sonó su teléfono móvil. El número de Marcos apareció en la pantalla. Iba a contestar, pero algo la detuvo. Isabela dejó sonar el teléfono mirando cómo parpadeaba la pantalla. Al cabo de un minuto dejó de sonar, pero casi inmediatamente volvió a hacerlo. Esta vez descolgó. «¿Cariño?», dijo con voz uniforme. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego sonó una voz de mujer. «Oh, lo siento. Creía que era el teléfono de Marcos». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «Pensabas bien, es el de su mujer». «Ia, lo siento, estoy por los partos». La voz al otro lado estaba claramente confundida. «¿Cómo te llamas?», preguntó Isabela con calma, sintiendo todo frío en su interior. Unos breves pitidos fueron su respuesta. Isabela dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos. La voz de la mujer era joven, melódica, ligeramente ronca, y sin duda, aquella voz conocía lo bastante bien a su marido como para llamarle en un momento como aquel. Llamaron a la puerta. Había entrado el siguiente cliente. Isabela respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. Necesitaba trabajar, sonreír, mantener la conversación. Pero solo podía pensar en la voz de aquella mujer y en la conversación interrumpida precipitadamente. A la hora de comer, no aguantó más y llamó a Juliana. «Oh, ha llamado, más exactamente, no sé dónde ha llamado exactamente, pero se ha puesto al teléfono». «¿Quién ha llamado?». Su amiga no entendía. «Fue ella, la señora». Isabela dijo la palabra y sintió que le quemaba la lengua. «¿Estás segura?». «Tendrías que haber oído cómo le cambió la voz cuando me presenté». El pesado suspiro de Juliana llegó a través del auricular. «¿Qué vas a hacer?». «Esperar a que vuelva. Veré qué tiene que decir». El día se alargó interminablemente. Isabela trabajaba en automático con las manos haciendo lo de siempre, cortar el pelo, peinar, maquillar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginaba a aquella mujer, joven, guapa, de voz ronca. ¿Dónde la había conocido Marcos? ¿En un restaurante? ¿A través de conocidos comunes? Por la noche estaba sentada en casa, en completo silencio, esperando el regreso de su marido. Sobre la mesa había una cena intacta. Hoy no podía tragar ni un bocado. A las 10 se oyó abrir la puerta. Marcos entró silbando una melodía. Al ver a su mujer en la cocina sonrió. «¿Todavía estás despierta? Siento que sea tan tarde, la reunión se retrasó». «Hoy te han llamado por teléfono», dijo Isabela en voz baja. «¿Sí? ¿Quién?». Tiró la chaqueta descuidadamente sobre el respaldo de la silla.
Una mujer, muy sorprendida de saber de mí. Marcos se quedó helado un segundo, pero se recompuso rápidamente. Ah, seguramente era Rosa, la nueva encargada de suministros. Es nueva en el trabajo. Aún no conoce todos los números. Qué raro, una encargada de suministros llamando a las 8 de la mañana. Tuvimos un problema con el reparto de la mañana. Abrió la nevera y sacó una botella de agua. Ya sabes cómo es esto de la restauración. Isabela observó a su marido. Con qué facilidad mentía sin cambiar la cara. ¿Cuántas veces en las últimas semanas, meses, había oído explicaciones similares y las había creído? ¿Por qué me colgó el teléfono cuando me presenté? ¿Quizás se rompió la conexión? Se encogió de hombros. Cariño, le estás dando demasiadas vueltas. Era una llamada normal de trabajo. Marcos se acercó a ella e intentó abrazarla, pero Isabela se apartó. Estoy cansada. Me voy a la cama. Permaneció despierta durante mucho tiempo en el dormitorio, escuchando cómo su marido se duchaba, paseaba por la casa y finalmente se tumbaba a su lado. Rápidamente su respiración se volvió tranquila. Se durmió como si nada hubiera pasado. Y ella contaba los minutos que faltaban para el amanecer, repitiendo en su cabeza la conversación de la mañana. La llamada fue la gota que colmó el vaso. Desaparecieron todas las dudas. Marcos volvía a engañarla. La historia se repite, solo que ahora él tiene más cuidado. Ha aprendido a ocultar mejor sus huellas. Utiliza a su madre como tapadera. Inventa historias verosímiles. Guarda el teléfono para sí. A primera hora de la mañana, llama al restaurante de su marido. Pregunta por el encargado de suministros. Rosa. No, no tenemos ningún empleado con ese nombre, contesta una voz sorprendida. Isabela cuelga el teléfono. Se sintió extrañamente tranquila. Ahora tenía una pista directa. Marcos había mentido sobre Rosa, así que había mentido sobre todo lo demás. En el trabajo le pidió a Paula que se ocupara de unos cuantos clientes. Se encerró en su despacho, sacó el teléfono y marcó el número de Juliana. Tío, tenías razón, tenemos que actuar. Después de aquella desafortunada llamada, la vida de Isabela se dividió en un antes y un después. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho. Realizaba mecánicamente las acciones habituales. Preparar el café, arreglarse para ir a trabajar, maquillarse frente al espejo. Pero todo esto le parecía irreal, como si estuviera representando un papel en una obra llamada Vida familiar feliz. En la peluquería empezó a cometer errores. Una vez confundió el tinte de una clienta habitual y tuvo que quedarse una hora más corrigiendo el tono. En otra ocasión, olvidó hacer una anotación importante en el libro de registro y entraron 2 clientes a la vez. Paula la observaba con ansiedad, pero Isabela desechaba todas las preguntas. Por la noche apenas dormía. Se quedó tumbada mirando al techo y escuchando la respiración de Marcos, que dormía a su lado. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿No tenía conciencia? ¿O estaba tan acostumbrado a mentir que ya no sabía distinguir entre la verdad y la mentira? El jueves faltó a una importante reunión con un proveedor de cosméticos. Simplemente se había olvidado de ella, sentada en su despacho, con la mirada perdida en la ventana. El teléfono no paraba de sonar, pero no se atrevía a contestarlo. Por la noche Juliana llamó. «Llevas 2 días sin coger el teléfono. ¿Qué te pasa?» «No puedo más, Juliana», dijo Isabela en voz baja. «Es como hace 5 años, pero peor. Al menos entonces no lo sabía, pero ahora me despierto todos los días con ese conocimiento. Ven a mi casa». «No puedo. Marcos tiene que volver para la cena». «Al diablo con la cena. Tenéis que hablarlo». Una hora más tarde, Isabela estaba sentada en la acogedora cocina de su amiga, aferrada a una taza de té de hierbas. Juliana la escuchaba en silencio mientras relataba los últimos días. Las noches en vela, comprobando el teléfono de su marido cuando estaba en la ducha, contando el dinero de su cuenta común, tratando de encontrar extraños hábitos de gasto. «Empecé a vigilar su ropa», dijo Isabela. «Comprobaba los bolsillos, los cuellos de las camisas, el olor de la colonia. Dios, ¿en qué me he convertido?» «No es culpa tuya», dijo Juliana con firmeza. «Fue él quien te volvió paranoica con sus mentiras. ¿Sabes qué es lo peor? Que no puedo decírselo a nadie. Todos en el salón me preguntan qué me pasa, y yo sonrío y digo que estoy bien. Paula intenta apoyarme, pero lo noto. Aún no se ha recuperado de su drama». Isabela llegó tarde a casa. Marcos ya estaba dormido. Había un plato de cena en la mesa de la cocina cubierto con una toalla.
Él la estaba esperando. Aquella atención, tan familiar y hogareña, le produjo náuseas. Al día siguiente llegó al salón una nueva clienta, una joven de unos 28 años, con una larga melena oscura y una hermosa voz ronca. Isabela se quedó helada al oír aquella voz, tan parecida a la de la conversación telefónica. Miró fijamente el rostro de su clienta, tratando de encontrar algún signo de familiaridad con Marcos, pero la mujer actuó con total naturalidad. ¿No se encuentra bien?, preguntó la clienta, notando su mirada extraña. No, estoy bien, sonrió Isabela con esfuerzo. Es que parecía que nos habíamos encontrado en algún sitio. Aquella tarde no pudo soportarlo y condujo hasta el restaurante de su marido. Aparcó enfrente y se sentó en el coche, vigilando la entrada. Marcos salió hacia las 9, subió a su coche y se marchó. Isabela lo siguió hasta la autopista que conducía a Campinas, pero lo perdió en el tráfico. En casa, sacó sus fotos de boda. Aquí están jóvenes, felices, seguros de su futuro. Marcos la mira con tanto amor, le coge la mano con tanta fuerza. ¿Era capaz de traicionarla ya entonces? ¿O fue más tarde? El sábado por la mañana se despertó con dolor de cabeza. Marcos ya se había marchado. Había dejado una nota diciendo que iba a Campinas para comprobar el estado de las reparaciones. Isabela arrugó la nota y la tiró contra la pared. Luego la recogió, la desdobló y la guardó en el cajón del escritorio con el resto de las pruebas de sus mentiras. El salón estaba inusualmente tranquilo. Era un sábado tranquilo. Paula intentó entablar conversación. Isabela, veo que algo va mal. Quizá pueda ayudarte. No pasa nada, sonrió ella. Solo estoy un poco cansada. ¿Sabes? Cuando me enteré de lo de Rogerio, tú fuiste la única que realmente me entendió. Déjame ayudarte ahora. Isabela sintió que el muro protector de su interior empezaba a desmoronarse. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo está haciendo otra vez, Paula. Igual que hace 5 años, solo que ahora es más elaborado, más retorcido. Usando a su madre como tapadera, inventándose historias sobre las reparaciones. Paula la abrazó en silencio, e Isabela por fin se permitió llorar. Todas las emociones que había estado conteniendo durante las últimas semanas salieron a la luz. Aquella tarde no volvió a casa. Llamó a Marcos y le dijo que llegaba tarde a la peluquería, que tenía que hacer un pedido urgente de cosméticos. Marcos la creyó, claro, porque siempre se inventa excusas como esa. Ella fue a la peluquería, se encerró en su despacho y sacó una carpeta con documentos. Allí estaba su acuerdo prenupcial, redactado 5 años atrás, después de la primera infidelidad. Marcos había insistido entonces. Quería demostrar que iba en serio. Según el contrato, en caso de divorcio por infidelidad, la mitad del restaurante sería para Isabela. El teléfono vibró con un mensaje de Marcos. No te quedes hasta muy tarde, cariño. He hecho tus raviolis favoritos. Isabela apagó el teléfono. Se sentó en la oscuridad del estudio, escuchando el sonido de la ciudad al atardecer tras la ventana. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Su primer encuentro, la boda, la apertura del salón, la primera traición, la reconciliación. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo pudo creer que un hombre podía cambiar? Volvió a casa a medianoche. Marcos la esperaba en el salón. Estaba preocupado. ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Se quedó sin batería, mintió ella. Lo siento, estoy muy cansada. Me voy a la cama. Él alargó la mano para besarla, pero ella se apartó, fingiendo no darse cuenta del gesto. En el dormitorio, Isabela permaneció largo rato bajo la ducha, como si intentara lavar todas las mentiras, todas las sospechas, todo el dolor, pero estaban demasiado arraigadas para que el agua pudiera lavarlas. Se levantó por la mañana con una decisión firme. Tenía que actuar. Nada de esconderse de la verdad, nada de fingir que todo iba bien. Era hora de descubrir quién era, la mujer de la voz ronca por la que Marcos había vuelto a traicionar su matrimonio. El domingo por la mañana, Isabela hizo su limpieza habitual. Marcos se había ido al restaurante. Últimamente trabajaba mucho los fines de semana, explicando que se debía a problemas de personal. Mientras limpiaba el polvo de su despacho, tocó accidentalmente la pila de papeles de su mesa. El familiar logotipo de un caro restaurante del centro de la ciudad parpadeó entre facturas y facturas. Isabela escrutó el recibo. Cena para 2, una botella de vino de colección, postres. La factura total superaba los 1,000 reales.
La fecha del cheque era el jueves pasado, el mismo día en que Marcos supuestamente había estado en Campinas. Fotografió cuidadosamente el cheque en su teléfono y lo colocó exactamente en el mismo lugar. En el armario, revisando la ropa de su marido para lavarla, encontró una camisa nueva, granate oscuro, de seda. Isabela recordaba bien el contenido del armario de su marido. Esta camisa nunca había estado allí. Había un leve rastro de carmín en el cuello, no del tono que ella usaba. Cuando Marcos llegó a casa aquella tarde, olía a un perfume desconocido. Se fue directamente a la ducha, e Isabela comprobó discretamente los bolsillos de su chaqueta. En uno de ellos encontró un recibo arrugado de una floristería, un ramo de rosas blancas comprado hacía 3 días. Hacía meses que Marcos no le regalaba flores. «¿Qué tal el día?», le preguntó saliendo de la ducha. «Bien», respondió ella poniendo la mesa. «¿Y a ti?». «Mucho trabajo. La nueva cocinera no tiene experiencia. Tengo que supervisarlo todo». Otra mentira. Isabela conocía a todo el personal del restaurante. Allí no había cocineros nuevos. Al día siguiente, llegó al salón antes de lo habitual. Mirando los papeles, se dio cuenta de una rareza. La factura de la luz de este mes era mucho más alta de lo habitual. Comprobando el consumo por días, vio que el principal sobrecoste se producía en los días en que Marcos estaba supuestamente en Campinas. «Ni siquiera apaga las luces de la oficina cuando se va», murmuró, tomando nota en su cuaderno. Hacia el mediodía, Juliana entró en el salón. Al ver a su amiga, Isabela se sintió aliviada. Necesitaba a alguien con quien compartir sus descubrimientos. «Mira», le enseñó a su amiga las fotos de los cheques y otras pruebas que había reunido en los últimos días. Juliana escrutó cada documento. Ni siquiera se esfuerza por esconderse. Está seguro de su impunidad. ¿Sabes qué es lo más extraño? Esas devoluciones atrasadas, la ropa nueva, las facturas del restaurante, todo es exactamente igual que hace 5 años. Ni siquiera ha ideado un nuevo plan. En ese momento vibró el teléfono de Isabela. Había llegado un mensaje de Marcos. «Reunión importante con proveedores hoy. No lo esperes para cenar». «Reunión de proveedores», sonrió Isabela con amargura. «Me pregunto en qué restaurante esta vez». Juliana le apretó la mano. «Deberíamos seguirle». «Lo he intentado, pero siempre se da cuenta del rastreo, siempre un paso por delante». La noche que regresó a casa, Isabela encontró un mensaje de su suegra en el contestador. Dolores hablaba con voz extraña y tensa. «Cariño, quería preguntarte, ¿dijo Marcos que vendrías la semana que viene? Es que yo no estoy del todo preparada». Isabela borró el mensaje sin escuchar el final. Una prueba más. Marcos ni siquiera había avisado a su madre de sus planes, solo la utilizaba como tapadera. Por la noche, se despertó con el sonido de un mensaje entrante. El teléfono de Marcos brillaba en la mesilla de noche. Su marido dormía profundamente. Isabela cogió el teléfono con cuidado. La pantalla estaba bloqueada, pero el texto del mensaje aparecía en la notificación. «Gracias por una noche maravillosa. Besos, K». Volvió a colgar el teléfono en silencio. K era la primera pista, la primera letra del nombre de la otra. Ahora el fantasma tenía al menos un detalle concreto. Por la mañana, Marcos había estado inusualmente solícito, preparando el desayuno, preguntando por los planes del día. Isabela respondía con una sola palabra, evitando mirarle a los ojos. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan natural después de la noche pasada con otra mujer? Una nueva sorpresa la esperaba en el salón. Una factura de la lavandería donde Marcos había llevado sus trajes. Entre los artículos habituales había un vestido de mujer de un famoso diseñador. Isabela recordó todas sus pertenencias. Nunca había tenido un vestido así. «Ni siquiera revisa las cuentas», le dijo a Paula, que vio el documento por casualidad. «Así que claro, no voy a comprobar nada». Paula la abrazó en silencio. «Sabes, cuando me enteré de lo de Rogerio, lo peor no fue la traición en sí, sino esa despreocupación. Ni siquiera intentó disimular, como si yo no mereciera el esfuerzo». Después de comer, Isabela fue al banco para comprobar los movimientos de su cuenta conjunta. El extracto mostraba reintegros regulares de efectivo. Grandes cantidades, siempre los jueves. Ahora sabía qué día de la semana se reunía con su amante. Por la noche, al revisar el correo, encontró un folleto publicitario de una joyería. Normalmente los tiraba sin leerlos, pero ahora escudriñaba cada página. En una de ellas aparecía el precio del collar.
exactamente la misma cantidad que había retirado de su cuenta hacía 15 días. Marcos volvió tarde, oliendo a vino caro y a aquel perfume desconocido. Intentó abrazar a Isabela, pero ella se apartó alegando dolor de cabeza. «Necesitas descansar», dijo pensativo. «¿Por qué no te tomas el día libre?» «No puedo. Tengo mucho trabajo». «Trabajas demasiado. Estoy preocupada por ti». Isabela contuvo a duras penas una risa amarga. «Está preocupado por ella. ¡Qué ironía!» Me pregunto si se preocupó cuando le compró un collar a otra mujer, cuando cenaba con ella en restaurantes caros, cuando mintió a su madre, haciéndola cómplice del engaño. Por la noche volvió a no poder dormir. Se quedó tumbada mirando al techo e hizo mentalmente una lista de todas las pruebas. Recibos de restaurantes, ropa nueva, restos de pintalabios, llamadas extrañas, mensajes de texto, reintegros regulares los jueves, un vestido de la lavandería, un collar de la joyería. ¿Cuántas pruebas más necesita? Y lo que es más importante, ¿qué hará con lo que sabe? Juliana llegó el domingo por la mañana temprano, mientras Marcos estaba en el restaurante. Traía consigo una gran carpeta de documentos y un ordenador portátil. Isabela preparó un café cargado y sacó unas galletas. Iban a tener una larga conversación. Entonces, Juliana colocó los documentos sobre la mesa de la cocina. «Vamos a sistematizar todo lo que tenemos». Isabela sacó su carpeta de pruebas, fotografías de cheques, extractos bancarios, registros telefónicos, una lista de rarezas en el comportamiento de su marido. «Mira», Juliana empezó a ordenar los papeles por fechas. «Aquí hay un patrón claro. Todos los jueves supuestamente se va a Campinas, pero las facturas de los restaurantes muestran que se queda en la ciudad. Y siempre cena para dos», añadió Isabela mirando los recibos. «Ahora el dinero. Retiradas regulares de efectivo, grandes compras en la joyería, facturas de restaurantes caros. Se está gastando una fortuna en esta mujer». Isabela recogió el último cheque del restaurante. «¿Sabes qué es lo raro? Este restaurante está justo al lado del nuestro. Marcos nunca me llevó allí. Dijo que no quería mezclar vida personal y negocios». «Así que sí la lleva», Juliana negó con la cabeza. «Ni siquiera intenta ser discreto. Seguro que nunca lo sabrá». Isabela abrió su portátil y mostró a su amiga un mapa de la ciudad. «Aquí está el restaurante, aquí nuestra casa y aquí la carretera a Campinas. Si realmente va a casa de su madre, ¿por qué las facturas de gasolina son tan pequeñas? Es evidente que no conduce la distancia que dice». Juliana escrutó el mapa. «¿Y si la casa que supuestamente alquiló para su madre existe? Solo que no es Dolores quien vive allí». «¿Tú crees?» Isabela se quedó callada, dándose cuenta del significado de las palabras de su amiga. «Creo que deberíamos comprobar todas las inmobiliarias de esa zona. Si realmente alquiló la casa, aún debe haber papeleo». Pasaron las 2 horas siguientes llamando a inmobiliarias de Campinas. Isabela se hizo pasar por una posible compradora, preguntando por casas en un barrio determinado. En la tercera agencia tuvieron suerte. La amable encargada les habló de una casa recién alquilada que encajaba perfectamente con las descripciones de Marcos. «Era preciosa», les dijo la chica, «pero la derribaron hace un mes, un hombre por su... pariente». «¿Te importaría enviarme las fotos?», preguntó Isabela. «Quizá haya opciones similares». Un minuto después, las fotos de una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, exactamente como Marcos la había descrito, llegaron al correo. «Es aquí», dijo Isabela en voz baja mirando las fotos. «Aquí es donde la esconde». Juliana anotó la dirección. «Ahora tenemos que planearlo todo con cuidado. ¿Cuándo irá a Campinas la próxima vez?» «El jueves. Dice que necesita comprobar el progreso de las reformas». «Genial. Entonces iremos a buscarlo el jueves». Isabela apretó nerviosa su taza de café frío. «¿Y si nos equivocamos? ¿Si realmente está preparando la casa para mamá?» «Entonces nos aseguraremos de ello», dijo Juliana con firmeza. «Pero tú misma no lo crees, ¿verdad?» No, no lo creía. Demasiadas coincidencias, demasiadas mentiras. Isabela sacó su contrato matrimonial. «Dice claramente que en caso de adulterio probado, la mitad del restaurante es para mí. Así que necesitamos pruebas irrefutables». Juliana empezó a hacer una lista. Fotografías de la casa, declaraciones de mi suegra, facturas, cheques están bien. Pero necesitamos pillarle con las manos en la masa. «Tengo miedo»,
admitió Isabela. Miedo de verle con ella. Tengo miedo de no soportarlo. Juliana rodeó a su amiga con el brazo. Estaré a tu lado. Superaremos esto juntas. Trazaron un plan de acción detallado. El jueves, Isabela iría a trabajar como de costumbre, para no levantar sospechas. Juliana se tomaría el día libre y seguiría a Marcos desde el restaurante. Cuando él vaya a Campinas, se encontrarán en el lugar acordado y seguirán. Tenemos que pensar en todos los detalles, dijo Juliana, tomando notas. Llevaremos mi coche, él conoce el tuyo. Pondré un tanque lleno de gasolina para que no tengamos que parar en el camino. Isabela asintió, anotando mecánicamente las instrucciones de su amiga. Dos sentimientos luchaban en su interior, el deseo de conocer por fin la verdad y el miedo a esa verdad. ¿Y si se da cuenta de la vigilancia? No se dará cuenta. Mantendremos las distancias. Como mínimo, tenemos una dirección. Conduciremos nosotros. Antes del anochecer, habían ultimado todos los detalles del plan. Juliana insistió en que Isabela se llevara sedantes. Debes estar preparada para cualquier eventualidad. Cuando su amiga se marchó, Isabela permaneció sentada en la cocina durante largo rato, repasando las pruebas que había reunido. Todos los cheques, todos los extractos bancarios, todas las fotografías, todo daba una imagen clara de la traición. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo pudo creer sus explicaciones? Marcos volvió por la noche. Olía a cocina de restaurante y a cansancio. «¿Qué tal el día?», preguntó, besando su mejilla. «Tranquilo», respondió ella, ordenando papeleo. «Últimamente trabajas demasiado», negó con la cabeza. «¿Por qué no te tomas unas vacaciones? ¿Ir a algún sitio juntos?». Isabela casi se rió de la amarga ironía de su sugerencia. ¿Irnos juntos? ¿Cuando tenía una casa como amante en Campinas? «No, ahora no puedo», negó con la cabeza. «Tengo mucho trabajo en el salón». «Como quieras», se encogió de hombros. «Por cierto, el jueves vuelvo a casa de mi madre. Parece que hay problemas con las reparaciones». «¿Sí?», fingió cuidadosamente indiferencia. «¿Qué pasa?». «Oh, solo pequeñas cosas. No importa, yo me encargo». Isabela lo miró cenar, hablando de negocios en el restaurante, y pensó que en pocos días este cuadro familiar cambiaría para siempre. Se enteraría de la verdad, por amarga que fuera. El jueves empezó como siempre. Marcos se estaba preparando para ir a trabajar, guardando sus papeles en el maletín y consultando el teléfono. Llevaba la misma camisa granate oscuro que Isabela había descubierto hacía una semana. «¿Hoy tienes un día importante?», le preguntó, señalando la camisa. «No, solo me apetecía ponerme algo nuevo», respondió él, ajustándose el cuello. «Esta noche voy a casa de mi madre, volveré tarde». Isabela asintió, tratando de mantener una expresión tranquila en su rostro. Ya llevaba todo lo necesario en el bolso, la documentación, el teléfono cargado y las pastillas sedantes que Juliana le había pedido que tomara. A las 9 de la mañana abrió el salón. Los clientes se sucedían y ella agradecía el ajetreo. Era más fácil no pensar en la noche que se avecinaba. A las 12 llegó un mensaje de Juliana. «Estoy en posición. Todo va según lo previsto». Hacia las 3, Marcos llamó. «Cariño, me voy a Campinas. No me esperes para cenar». «Está bien», respondió ella. «Dale recuerdos a tu madre». Un minuto después, llegó un mensaje de Juliana. «Salió del restaurante. Ha subido al coche. Te espera en el lugar acordado». Isabela miró el reloj. Faltaban 2 horas para que cerrara el salón, pero tenía 3 clientes más reservados. «Paula», gritó. «¿Puedes atender a mis clientes? Tengo que irme». Paula asintió comprensiva. Conocía el plan de sus amigas. «Aguanta, Isabela». El sedán gris de Juliana esperaba en el aparcamiento del centro comercial. Isabela subió rápidamente al coche y se pusieron en marcha. Juliana conducía con confianza, manteniendo una distancia prudencial con el coche de Marcos. «¿Seguro que no se ha dado cuenta de la vigilancia?», preguntó Isabela, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «No, tuve cuidado. Ni siquiera miró a su alrededor. Parecía relajado y seguro de su impunidad». Entraron en la autopista que conduce a Campinas. El coche de Marcos destellaba, el BMW plateado que había comprado tras su reconciliación 5 años atrás. Entonces había sido su intento de empezar una nueva vida,
el símbolo de una relación renovada. Ahora el mismo coche le llevaba con otra mujer. «Está dando un volantazo», exclamó Juliana. En efecto, el BMW de Marcos había salido de la autopista por una carretera secundaria. «Esa no es la carretera que lleva a casa de su madre», comentó Isabela. «Lo recuerdo perfectamente. Deberían haber seguido recto otros 20 minutos». Juliana asintió. «Parece que teníamos razón. Va de camino a la casa que alquiló». Atravesaron una zona residencial con casas de campo nuevas. Marcos aminoró la marcha, aparentemente buscando el giro correcto. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. «Es aquí», susurró Isabela, mirando la foto en su teléfono. La misma casa de la inmobiliaria. Juliana aparcó en un callejón cercano que les permitía ver bien la entrada de la casa. Vieron a Marcos salir del coche, sacar del maletero bolsas de un supermercado caro y dirigirse a la puerta. «Mira», señaló Isabela a la ventana del primer piso, donde se veía la silueta de una mujer. La puerta se abrió antes de que Marcos pudiera sacar las llaves. En el umbral apareció una mujer joven con un vestido claro de color claro. Abrazó a Marcos, le ayudó con las maletas y juntos desaparecieron dentro de la casa. Isabela estaba sentada con los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. Juliana le entregó en silencio una botella de agua y una pastilla sedante. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabela tragándose la pastilla. «Ahora vamos a ver a tu suegra. Necesitamos que nos diga la verdad». Dieron media vuelta y se dirigieron al barrio familiar donde vivía Dolores. La vieja casa no había cambiado nada. Los mismos escalones agrietados, las mismas macetas con flores en el porche. «Espera aquí», le dijo Isabela a su amiga. «Yo misma hablaré con ella». Salió del coche temblando. Un pensamiento martillaba su cabeza. Esto es la verdad. Esto es lo que había detrás de todas esas mentiras sobre la renovación y la mudanza. Mientras caminaba hacia el porche, Isabela recordó todas las veces que había venido aquí con Marcos. Las cenas de los domingos, las vacaciones familiares, las cálidas tardes de charla en el porche. Ahora todo parecía lejano e irreal. Su mano se congeló sobre el timbre. En algún lugar de la casa sonaba la radio, lo que significaba que su suegra estaba en casa. Ahora llamaría y comenzaría la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Isabela respiró hondo y pulsó el botón de llamada. En el coche, Juliana tamborileaba nerviosa sobre el volante mientras observaba la casa. Vio que la puerta se abría cuando Isabela entró. Ahora solo le quedaba esperar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado, Marcos abría una botella de vino caro, sin saber que su mentira cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. Dolores abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Su rostro estaba pálido y sus manos agarraban nerviosamente el delantal. Era evidente que no esperaba ver a su cuñada a esas horas. «¿Isabela? ¿Qué estás haciendo aquí?» «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó Isabela con calma, aunque temblaba por dentro. Dolores dio un paso atrás en silencio, dejando entrar a su nuera en la casa. Todo seguía igual en el salón. Viejas fotografías en las paredes, blondas de ganchillo en las mesas, olor a recién horneado en la cocina. Solo la radio rompía el silencio, emitiendo alguna vieja canción brasileña. «Estaba haciendo una tarta», se quejó mi suegra. «¿Quieres café?» «No». Isabela se echó hacia atrás en la silla, mirando directamente a Dolores. «Quiero hablar de la casa». Su suegra se quedó helada a medio camino de la cocina. «¿De qué casa, cariño?» «De la que supuestamente alquiló Marcos para ti, de la que están reformando, a la que se supone que te mudarás pronto». Dolores se hundió lentamente en el sofá. Sus manos comenzaron a frotar de nuevo su delantal, un viejo hábito que se manifestaba en los momentos de excitación. «Marcos se preocupa tanto», comenzó la conocida frase, pero Isabela la interrumpió. «Basta, mamá. Yo sé la verdad. Acabo de estar allí y he visto a tu cariñoso hijo llevándole la compra a su ama». Un pesado silencio flotaba en la habitación. La radio seguía sonando, pero ahora sus sonidos parecían fuera de lugar, casi burlones. «Ia, no era mi intención». La voz de Dolores tembló. «Me pidió ayuda. Dijo que era temporal, que solo necesitaba arreglar algunas cosas». «¿Y aceptaste mentirme? ¿Otra vez?» Isabela se echó hacia adelante.
Como hace 5 años, ¿eh? Dolores gritó. Es mi hijo, mi único hijo. ¿Qué debía hacer? Di la verdad. Isabela alzó la voz. He sido tu nuera durante 10 años. He sido como una hija para ti. ¿No merecía al menos sinceridad? Lo siento. La suegra se secó los ojos con la esquina del delantal. Sabía que estaba mal, pero vino tan feliz, diciendo que había conocido a una mujer especial, que ella le entendía como nadie. Isabela sintió que todo en su interior se apretaba de dolor. ¿Y yo? ¿No le entendí? ¿No era lo bastante especial? Eres maravillosa, cariño. Dolores intentó cogerle la mano, pero Isabela se apartó. Es que Marcos siempre ha sido así. En el colegio, luego en la universidad, una persona siempre no era suficiente para él. ¿Y crees que eso es normal? No, claro que no. La suegra negó con la cabeza. ¿Pero qué podía haber hecho? ¿Negarme a ayudar? Habría encontrado otra forma de salir con ella de todos modos. ¿Quién es ella? Preguntó Isabela. ¿Lo sabes? Dolores asintió. Se llama Claudia. Trabaja para una empresa que suministra comida a su restaurante. Se conocieron en alguna reunión de negocios. ¿Desde hace cuánto tiempo? Unos 3 meses, tal vez 4. No lo sé exactamente. Venía a verme hablando de ella, pidiéndome consejo, y luego se inventó esta historia de la casa. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Afuera hacía sol. Los niños del barrio jugaban a la pelota. Un día cualquiera que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Voy a ir a esta casa? Dijo sin volverse. Isabela, no, empezó Dolores. ¿Por qué? La voz de Isabela se endureció. Su suegra suspiró con fuerza y dio la dirección, la misma que ya conocían de la inmobiliaria. ¿Ahora te das cuenta de que tengo que hacer esto? Isabela se volvió hacia su suegra. Sí, respondió Dolores en voz baja. Pero sigue siendo mi hijo, y le querré pase lo que pase. Y yo soy tu nuera. Lo soy desde hace 10 años. Siempre serás como una hija para mí, volvió a gritar la suegra. No, mamá, ya no. Isabela se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor? No es el engaño en sí. Es lo fácil que habéis aprendido a mentir. ¿Con qué naturalidad lo hacéis? Salió sin mirar atrás. Juliana esperaba en el coche. ¿Y bien? Me lo ha confirmado todo. Isabela se abrochó el cinturón. Se llama Claudia. Trabaja en una empresa de suministros. La aventura lleva meses. ¿Y ahora qué? Isabela sacó el contrato prenupcial de su bolso. Ahora vamos allá. Quiero mirar a los ojos a esta mujer tan especial que entiende tan bien a mi marido. Juliana arrancó el coche. ¿Estás segura? ¿Quizás sea mejor esperar a los abogados? No, no hay que esperar más. Quiero terminar esto hoy. El sol ya se deslizaba hacia el crepúsculo cuando se detuvieron frente a la casa. El BMW plateado de Marcos seguía aparcado en la puerta. No llegaban tarde. Las luces del primer piso estaban encendidas y una suave música entraba por las ventanas abiertas. Espera aquí, dijo Isabela saliendo del coche. De ninguna manera. Juliana apagó el motor con decisión. Voy contigo. Subieron los escalones del porche. Isabela se detuvo un momento frente a la puerta, reuniendo fuerzas. Le temblaba la mano al pulsar el botón del timbre. Se oyeron pasos dentro de la casa. Abrió la puerta una joven vestida con una ligera bata de seda, la misma mujer que habían visto hacía unas horas. Al ver a los desconocidos, sonrió confusa. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Claudia, dijo Isabela con calma. Soy la mujer de Marcos. La sonrisa desapareció del rostro de la mujer. Intentó cerrar la puerta, pero Juliana consiguió plantar el pie. ¡Marcos!, gritó Claudia, retirándose a la parte trasera de la casa. ¡Marcos! Isabela entró en el espacioso salón. Paredes brillantes, muebles caros, un ramo de rosas blancas sobre la mesa de centro. Era exactamente como se lo había imaginado por los cheques y las facturas. En el sofá yacía la misma camisa burdeos que Marcos había llevado aquella mañana. Se oyeron pasos apresurados en las escaleras. Marcos bajó corriendo, abrochándose la camisa. Cuando vio a su mujer, se quedó helado como un pasmarote. ¿Isabela? ¿Qué? ¿Cómo iba a saberlo? Sonrió ella. ¿O cómo encontré esta casa? ¿O desde cuándo conozco tus mentiras? Claudia se desplomó contra la pared, pasando una mirada asustada de Marcos a Isabela. Llevaba joyas caras.
Isabela reconoció el mismo collar de la joyería. Cariño, puedo explicártelo, empezó Marcos, dando un paso hacia su mujer. No te atrevas. Isabela levantó la mano. No te atrevas a llamarme cariño, y no intentes explicarme nada. Ya sé todo lo que necesito saber. ¿Me has estado siguiendo? Una nota de enfado apareció en la voz de Marcos. ¿Pensabas que me iba a creer ciegamente tus cuentos de hadas sobre reformas y la mudanza de tu madre? Isabela sacó una carpeta de documentos de su bolso. Toma, admira esto. Todos tus recibos de restaurantes, facturas de joyas, extractos bancarios. Te has vuelto descuidada, querida. La última vez cubriste mejor tus huellas. Claudia se estremeció al oír la última vez. ¿Cómo que la última vez? ¿No te lo dijo? Isabela se volvió hacia la amante de su marido. Hubo otra hace 5 años. Él también juró entonces que ella era especial, que le entendía como nadie. Palabras familiares, ¿eh? Marcos se puso pálido. ¿De dónde? De tu madre, le interrumpió Isabela. Ella me lo contó todo, de cómo presumías de tu nuevo amor, de cómo le pediste ayuda con esa farsa de la mudanza, de cómo la obligaste a mentirme a la cara. Deja a mamá fuera de esto. Lo hiciste, la hiciste cómplice de tu engaño. Otra vez. Claudia se hundió lentamente en su silla. Dijiste que tu matrimonio se había roto hace mucho tiempo, que solo vivíais juntos por costumbre. Isabela se rió, amargamente, sin alegría. Claro que sí. ¿Qué más te ha dicho? ¿Que no le entiendo? ¿Que dormimos en habitaciones separadas? ¿Que estoy obsesionada con el trabajo y no le presto atención? Marcos se adelantó. Basta, no tienes derecho a... ¿Que no tengo derecho? Isabela alzó la voz. ¿Tenías derecho a mentirme? ¿Tenías derecho a utilizar a tu madre como tapadera? ¿Tenías derecho a gastar nuestro dinero común en mantener a una amante? Sacó un acuerdo prenupcial de una carpeta. ¿Recuerdas esto? Tú mismo insististe en este documento hace 5 años. Dijiste que querías demostrar que ibas en serio, que no volverías a traicionarme. Marcos se puso aún más blanco. Isabela, hablemos en casa, tranquilamente sin testigos. Es demasiado tarde, cariño. Ahora todo el mundo sabe de tu infidelidad. Tu madre, tu amante, mi amigo, y pronto lo sabrá tu abogado. Claudia se levantó de la silla. No sabía lo del contrato. No sabía que estabais casados oficialmente. Cállate, ladró Marcos. Cállate de una vez. No, déjale hablar, intervino Isabela. Es interesante escuchar qué más le ha ocultado a su mujer especial. Juliana, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a su amiga. Isabela, ¿quieres parar? Vámonos de aquí. Pero Isabela parecía no oír. ¿Sabes qué es lo gracioso? Casi me lo creí. Casi creí que habías cambiado, que esos 5 años significaban algo. Y tú solo mejoraste mintiendo. Te amaba, dijo Marcos en voz baja. ¿Te quería? Isabela negó con la cabeza. No, solo te querías a ti mismo. Siempre te quisiste solo a ti mismo. Se volvió hacia Claudia. ¿Y tú? ¿De verdad crees que contigo será diferente? ¿Que eres especial? ¿Que no te traicionará como me traicionó a mí? ¿2 veces? Claudia se quedó callada, frotando nerviosamente la cadena de su collar, el mismo que Marcos había comprado con el dinero común. Voy a pedir el divorcio. Isabela dejó el contrato prenupcial sobre la mesita. Puedes empezar a preparar el papeleo para traspasar la mitad del restaurante. Ahora tendrás más tiempo para tu mujer especial. No tendrás que inventarte historias sobre reformas y una madre enferma. Marcos se lanzó hacia ella. No te atreverás. No dejaré que arruines todo lo que he construido. Tú mismo lo destruiste todo, replicó Isabela con calma. En el momento en que decidiste que podías mentirme impunemente. Otra vez. Se dio la vuelta para marcharse. Juliana la siguió, manteniéndose entre su amiga y Marcos. Isabela, gritó tras ella. Vuelve, tenemos que hablar. Pero ella ya no escuchaba. Salió al porche y bajó los escalones. El aire fresco del atardecer le golpeó la cara, y solo ahora sintió que le temblaban las rodillas. Detrás de ella llegaban los gritos de Marcos, los llantos de Claudia, pero todo parecía lejano e irreal. Lo único real era la voz de Juliana. Entra en el coche, colega. Vámonos de aquí. Isabela entró en el coche y cerró los ojos. En su interior había un vacío, el extraño y sonoro vacío de una persona que por fin había dejado de fingir que no veía lo evidente.
Juliana condujo el coche en completo silencio. Isabela estaba sentada a su lado, con la mirada perdida en la ventanilla. Los últimos rayos del sol poniente teñían el cielo de rojo sangre, reflejándose en las ventanillas de los coches que se acercaban, cegando sus ojos. ¿Agua?, preguntó Juliana tendiéndole una botella. Isabela negó en silencio con la cabeza. Aún le temblaban las manos y la sangre le latía con fuerza en las sienes. Ante sus ojos estaba Marcos abrochándose la camisa, el rostro asustado de Claudia, las rosas blancas sobre la mesa, las mismas que habían sido un cheque en los bolsillos de su chaqueta. El teléfono del bolso no paraba de vibrar. Marcos llamaba una y otra vez. Isabela cogió el teléfono, lo apagó y lo volvió a meter en el bolso. ¿Dónde puedo llevarte?, preguntó Juliana en voz baja. A casa no, respondió Isabela rápidamente. A casa no. Vamos a mi casa. Giraron por una calle lateral. Isabela sintió que le subía una ola por dentro, una ola caliente y sofocante de emociones que había estado conteniendo en casa de la amante de su marido. Basta, suplicó. Juliana frenó en seco. Isabela saltó del coche, dio unos pasos y se dobló por la mitad, ahogando los sollozos. Todos los sentimientos que había estado conteniendo, dolor, rabia, humillación, estallaron. Juliana le rodeó los hombros con los brazos, le dijo algo, le acarició la espalda, pero Isabela no pudo oír las palabras. Le zumbaban los oídos y tenía los ojos enrojecidos. Gritó en voz alta, entre lágrimas, sin importarle si los transeúntes podían oírla. «¡Lo odio!», gritó. «¡Lo odio! ¡Me odio a mí misma! ¿Cómo pude estar tan ciega, tan estúpida?» «No eres estúpida», dijo Juliana con firmeza. «Simplemente le querías y querías creer. 5 años». Isabela golpeó con el puño el capó del coche. 5 años creyendo que había cambiado y cada vez mentía mejor. Estaba temblando. Juliana sacó un sedante de la guantera. «Tómatelo, ahora». Isabela se tragó la pastilla obedientemente. Se sentó de nuevo en el coche, envolviéndose con los brazos como si intentara retener algo en su interior. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo cuando su respiración se calmó un poco. Lo sospechaba, ¿verdad? Todas estas semanas, meses, vi las señales, encontré las pistas, pero seguí fingiendo que todo estaba bien. «Porque nadie quiere creer en la traición», replicó Juliana. «Especialmente la segunda vez». Llegaron a casa de Juliana. Subieron al piso, e Isabela fue directa al cuarto de baño para lavarse la cara y arreglarse. El espejo reflejaba la cara de otra persona, pálida, con los ojos enrojecidos y el rímel corrido. Juliana preparó un té fuerte y sacó coñac. «Tienes que calmarte, y luego pensaremos qué hacer a continuación». «¿Hacer qué?», Isabela sonrió con amargura. «Pedir el divorcio, reclamar tu parte del restaurante según el acuerdo prenupcial. Empezar la vida de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo empezar de nuevo cuando todo por dentro está chamuscado?» Sonó el timbre. Juliana miró por la mirilla. «Es él». «No abras», dijo Isabela rápidamente. Marcos siguió llamando y aporreando la puerta. «Isabela, sé que estás aquí. Abre, tenemos que hablar». «Vete», gritó Juliana. «Si no, llamaré a la policía». «Isabela, por favor». La voz de Marcos sonaba desesperada. «Déjame explicarte. Puedo arreglar esto». «¿Arreglarlo?». Isabela se dirigió a la puerta. «¿Qué puedes arreglar? ¿Tus mentiras? ¿La traición? ¿Usar a tu madre como tapadera? ¿O la forma en que gastaste nuestro dinero común para mantener a tu amante?» «Te quiero», gritó. «No, no me amas. Solo te quieres a ti mismo. Siempre te has amado a ti mismo. Claudia no significa nada. Fue un error». Isabela rió, fuerte, histérica. «¿Un error? Le alquilaste una casa durante 3 meses, le compraste joyas, pasabas todos los jueves con ella. ¿Llamas a eso un error?». Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Luego se oyó un ruido sordo, como si Marcos hubiera golpeado la pared con el puño. «¿Qué quieres?», preguntó en voz más baja. «¿Dinero? ¿La mitad del restaurante? Te lo daré todo, pero no lo hagas». «¿Que no haga qué? ¿No arruinar tu vida perfecta? ¿Dónde eres un restaurador de éxito, un marido modelo y un hijo cariñoso? Lo siento, cariño, pero arruinaste esa vida». «Isabela, vete». Su voz se quedó sin vida. «Vete de una vez. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». Oyeron sus pasos en la escalera.
pesados, lentos. Luego, la puerta de la entrada se cerró de golpe. Isabela se deslizó por la pared hasta el suelo. Todas sus fuerzas desaparecieron de repente, solo le quedaba un cansancio infinito. No puedo seguir, susurró. No puedo fingir, no puedo luchar, no puedo creer, simplemente no puedo. Juliana se sentó a su lado. Y no tienes que hacerlo, ya se ha acabado. ¿De verdad? Isabela volvió hacia su amiga un rostro manchado de lágrimas. Y creo que no ha hecho más que empezar. El divorcio, el reparto de bienes, los cotilleos, la lástima ajena. Saldremos de esta, dijo Juliana con firmeza. Tú puedes con todo, eres fuerte. No me siento fuerte. Isabela se rodeó las rodillas con los brazos. Me siento rota, destruida, traicionada. Desde la calle llegó el sonido del motor arrancando. Marcos por fin se había marchado. Isabela cerró los ojos. Había un vacío en su interior, un enorme y sonoro vacío en el lugar donde solía haber amor, confianza, fe en el futuro. «Sabes», dijo tras un largo silencio, «yo creía de verdad que la gente podía cambiar, ¿verdad? Que el amor podía cambiar a una persona. Qué ingenua fui». Juliana le acarició el hombro en silencio. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía. Las luces de la calle se encendían. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado, Claudia probablemente también estaba llorando, dándose cuenta de que su cuento de hadas con el exitoso restaurador había terminado antes de empezar.